Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo video de la primera clase de cálculo vectorial. Este curso va a estar dividido en varias secciones, en varias temáticas. Vamos a estar viendo lo que son primero los vectores, luego vamos a estar viendo las funciones vectoriales y luego vamos a ir adentrándonos más al tema de límites y cálculo en varias variables. Entonces, primero, antes de empezar con el curso de cálculo vectorial, vamos a empezar a ver como lo más sencillo, antes de adentrarnos en el tema de conocimientos que ya deberíamos tener. Si ya vimos, por ejemplo, el tema de álgebra lineal o ya hemos visto algunos temas en semestres pasados o clases pasadas con los vectores, ¿cierto? La manipulación de vectores y cómo los vectores funcionan en el plano R2. En este caso ya extendemos los vectores al plano R3 y al plano y a la dimensión Rn, ¿cierto? Bueno, en este caso pues vamos a empezar con los planos. Entonces vamos a dibujar un plano de 3 dimensiones de R3. Entonces el plano de 3 dimensiones se caracteriza por tener un eje X, un eje Y y un eje Z. Estos ejes entre sí son perpendiculares. Entonces vamos a dibujar acá el eje Z. Este vendrá siendo el eje y el eje X. Para que sea perpendicular lo tendríamos que dibujar más o menos así. Toda esta información que yo estoy diciendo acá la saco del libro, la tomo como referencia del libro de cálculo toma 2 de Ron Larson y Bruce H. Edwards. Si tienen alguna duda o quieren profundizar en el tema, pueden ir y consultarlo en este libro. Entonces este sería el eje Z, se vendrá siendo el eje y aquí tendríamos el eje Z. Entonces vamos a empezar el eje X. Entonces vamos a empezar primeramente a encontrar la ecuación de un plano. Entonces digamos que queremos encontrar la ecuación de un plano de un punto, ¿cierto? Digamos que tenemos un plano en el espacio. Entonces vamos a dibujar un plano acá un momentico. Digamos que tenemos este plano. Entonces lo dejamos por acá así. Tenemos este plano acá. Listo, acá tenemos un plano en el espacio. Y digamos que tenemos un vector, ¿cierto? Un vector o un punto en el espacio. Entonces este punto lo vamos a llamar un P sub 0. Entonces lo que nos dice esto es que esto vendría siendo más o menos un conjunto de puntos que pasen por P sub 0 y que sean perpendiculares. O sea, perpendiculares es que tengan entre ambos un ángulo de 90 grados a un vector. Ese vector, ¿cómo se va a llamar? Lo vamos a llamar el vector normal. Entonces digamos que el vector normal puede estar acá. Entonces acá tendríamos lo que es el vector normal, que básicamente se llama así, vector normal, y se nombra como una n, con una n. Entonces, como para notar una definición más formal, diríamos que el plano va a ser igual a el conjunto de puntos que pertenecen a R3, donde el vector P sub 0P, que es la distancia, pues un vector, ¿cierto? De cualquier punto, de un punto que pertenezcan al plano, van a ser perpendiculares a el vector normal, ¿cierto? Digamos que escogemos cualquier punto del plano. Si por ejemplo escogemos este punto que está acá y trazamos una línea y hacemos el vector normal, pues no va a ser perpendicular al vector normal, porque el vector normal es perpendicular al plano, no a los vectores que se forman al juntar cualquier punto con el P sub 0. Entonces, de ley, el P sub 0 debe pertenecer al plano y se van a escoger puntos del plano que van a ser perpendiculares. O sea, solo coge el conjunto de puntos de vectores que se forman, ¿cierto? Con que son perpendiculares al vector normal. Entonces aquí ya vamos a tener vector normal. Y como ya para ir como desglosando esta definición, básicamente tenemos que un vector, pues para generar un vector, tenemos que tener una distancia en X, una distancia en Y y una distancia en Z. Entonces diríamos que la ecuación del plano, pues vendría siendo igual. Bueno, pero antes vamos como a hacer una pequeña demostración de esto porque se forma.
Entonces, bueno, tenemos que la distancia, ¿cierto? La distancia de un punto cualquiera menos el punto que pertenece al plano por el vector normal, eso tiene que ser igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Esto es una propiedad pues, que ya se demostró en los vectores, propiedades de vectores, y pues se sabe que cuando se multiplican dos vectores, si esto es igual a 0, es porque ambos son perpendiculares. Entonces, supone que el vector normal tiene un ángulo de 90 grados con el plano. Entonces, listo, si nosotros acá aplicamos distribución, entonces tendríamos que esto vendría siendo igual a P por N. Esto pues son vectores, ¿cierto? Vector normal es un vector. Y esto pues vendría siendo igual entonces a P sub 0 por N. Ahora, este P a qué hace referencia. Esto hace referencia a cualquier punto en el espacio. Entonces lo vamos a tomar como X, Y y Z. Y eso multiplicado por un vector N. Y como vamos a tomar el vector N, lo podemos tomar como A, B y C, ¿cierto? Va a ser un número también, ¿cierto? Y esto pues va a ser igual al P sub 0. Pues el P sub 0 pues ya va a ser el punto que estamos seguros que pertenece al plano. Entonces vendrá siendo X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Y esto pues también se multiplica por el vector normal. Entonces tendríamos acá que está multiplicado por A, B, C. Listo, entonces si hacemos esta multiplicación de estos dos vectores, nos daría algo como AX más BY más CZ. Esto va a ser igual a X sub 0 más B, Y sub 0 más Z, C sub 0. Entonces nosotros acá estos valores los conocemos, o sea, estos son números, esto es un número, esto es un número, todo eso son números, ¿cierto? Entonces, una forma, y como aparece en los libros, todo esto suelen denotarlo como una D, que va a ser un número, ¿cierto? Un número que va a pertenecer a los reales. Y pues esto obviamente no se puede hacer con esto, ni con esto, ni con esto, pues porque esos son variables, variables que desconocemos. Entonces aquí tendríamos que esto vendría siendo igual a X más BY más Z va a ser igual a D. Y entonces esto es lo que es conocido como, esto que tenemos aquí va a ser lo que va a ser conocido por todos como la ecuación rectangular del plano. Entonces esta va a ser la ecuación rectangular del plano. Y ahora iríamos con la ecuación vectorial, que la ecuación vectorial pues no sería nada más y nada menos que esto, ¿cierto? Vamos a tener un punto P que se multiplica por el vector normal, eso tiene que ser igual a un punto P sub 0 multiplicado por el vector normal. Entonces esto vendría siendo aquí la ecuación vectorial. Sería la ecuación vectorial de un plano. Listo, entonces ya teniendo esto, pues básicamente ya con esto es como la pequeña demostración de cómo surgen las ecuaciones, la ecuación de un plano que está formado en el espacio, ya sea que esté así o que esté acá así, ¿cierto? De cualquier manera, pues tendríamos la ecuación. ¿Y qué es lo que vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar un punto de ese plano y vamos a necesitar un vector normal. Entonces los ejercicios que se formen con esto o nos los pueden dar como nos van a dar un vector normal y nos van a dar un punto y nos pueden pedir que hallemos la ecuación del plano, o lo que pueden hacer es darnos dos puntos del plano y que hallemos el vector normal, o dos puntos del plano y que hallemos la ecuación del rectangular del plano. Entonces hay mucho tipo de ejercicios, pero siempre pues van a estar relacionados con estos tres, con el vector normal, con el punto en el plano y con cualquier punto x, y, z, ¿cierto? Entonces siempre van a estar como relacionados con esos tres puntos. Entonces, pues, en muchos ejercicios no nos van a dar alguno de esos. Entonces, bueno, para como que los conocimientos queden mejor, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces, vamos a hacer un pequeño adelanto y ya les voy a traer el ejemplo aquí anotado.
Listo, entonces aquí no, en este ejemplo nos están diciendo escribir la ecuación del plano que pasa por el punto -7,63 perpendicular a n igual a 2i menos 5j más 12k. Esto, pues como todos sabemos, son dos vectores unitarios y que i va a ser igual a y j y k pues van a ser igual a, en este caso 1,0,0. Este va a ser igual a j, va a ser igual a 0,1,0 y k va a ser igual a 0,0,1. Entonces n reescribiéndolo nos quedaría algo como 2, menos 5,12, ¿cierto? Entonces ahora pues simplemente aplicamos la fórmula. Entonces tendríamos que x, y, z multiplicado por 2, menos 5,12 tiene que ser igual a menos 7,6,3 por 2, menos 5,12. Listo, resolvemos, hacemos esta multiplicación de dos vectores. Entonces acá nos daría que esto sería igual a 2x menos 5y más 12z. Y esto pues aquí vendría siendo igual, menos 7 por 2, eso sería igual a menos 14. 6 por 5 sería igual a menos 30. Y 3 por 2 eso sería igual a 36. Entonces más 36. Y eso pues nos daría como un resultado de 2x menos 5y más 12z pues va a ser igual a, resolvemos, y nos quedaría 6, 14, quedaría menos 8. Listo. Entonces, con esto, pues ya tendríamos la ecuación del plano y con eso ya daríamos por terminado el ejercicio. Listo. Otra cosa pues a tener en cuenta es el producto cruz. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que es el producto cruz. El producto cruz es nada más que la multiplicación de dos vectores, hacer un producto cruz entre dos vectores y estos dos vectores van a formar el vector normal, que es el vector normal, el que ya hablamos, que va a ser perpendicular al plano. Entonces vamos a tener que dos vectores, estos dos vectores si se unen van a formar un plano, ¿cierto? Si se unen pues esto forma un plano. Y con estos dos vectores vamos a poder crear un vector en cualquier punto pues que va a ser perpendicular a este plano. Entonces para eso necesariamente necesitamos dos vectores. Entonces, bueno, eso explicado pues de una manera más bonita, se los voy a explicar acá. Todo esto espero que lo anoten o bueno, al menos tengan sus propios apuntes para que pues puedan hacer una relación de mano-cabeza, ¿cierto? Eso es lo que nos dicen todos los profesores en la universidad. Listo. Entonces vamos a tener un plano, ¿cierto? Con dos vectores y vamos a tener el vector normal y vamos a tener dos vectores que nos van a formar el plano, ¿cierto? Entonces digamos que estos vectores los llamamos acá, voy a llamar que este va a ser el vector R, vamos a hacemos la flechita y este va a ser el vector K y esto nos va a formar el vector N. Entonces, ¿cómo se va a diferenciar esto? Entonces vamos a tener que esto es un punto, ¿cierto? El punto. Esto va a ser igual a P. Y tenemos, bueno, esto también digamos que es un vector. Y tendríamos que vendría siendo el PQ, la distancia, el vector PQ. Tendríamos acá entonces el vector PQ, el producto cruz que se hace como una X con el producto cruz por R. Esto pues tendría que ser igual a el vector normal. Y pues para resolver este tipo de ejercicios se utiliza algo que se llama como el determinante para hallar pues para hallar el vector normal. Entonces acá nosotros anotaríamos como IJK, que hace referencia a las tres dimensiones de R3. El producto cruz solamente se puede realizar en R3. Entonces solo en R3 se puede resolver esto, ¿cierto? Y pues ya tendríamos acá lo que vendría siendo el vector. Entonces acá pues uno tendría como 2x1, y1, z1 y acá tendríamos un x2, un y2 y un z2 que pues x1, y1 puede pertenecer a este, a PQ y este va a pertenecer a este. Se puede hacer de la manera contraria, pero en este caso si hacemos por ejemplo PR, producto cruz PQ,
pues eso va a ser igual a menos n. Entonces hay que tener cuidado porque o podemos tener ese vector que va hacia arriba o puede estar apuntando hacia abajo, depende de cómo hagamos el producto cruz. Entonces hay que tener cuidado pues con eso. Listo, ya pues habiendo dicho esto, es como esto es algo que también se utiliza mucho y pues básicamente con esto pues se muestra cómo es que se forman esos vectores normales de los planos, ¿cierto? Listo. Ahora vamos a pasar a hallar las rectas en R3. Entonces vamos a hacer otra hoja por acá y rectas en R3. Bueno, antes de ver las rectas en R3, primero hacer como un pequeño recorderis de cómo son las rectas en R2. Tenemos que las rectas en R2 vamos a tener un eje X y un eje Y. Entonces este va a ser el eje X y este va a ser, uy, esa aquí me quedó re fea, el eje X y el eje Y. Y pues vamos a tener una recta que va a pasar por un punto, ¿cierto? Va a estar ubicada en el plano cartesiano. Listo. Entonces, pues aquí vamos a tener, en este caso, la recta, lo que diferencia toda recta es que va a ser de la forma y igual a mx más b. O si queremos pues ponernos más estrictos, va a ser igual a y menos y sub 0 igual a y menos y sub 0 sobre x menos x sub 0 x más x, así. Si queremos pues ponernos de una manera más estricta. Esto pasa a ser esto. Entonces esto pasa a ser, esto va a ser igual a m, que va a ser, m va a ser igual a la pendiente. Y b va a ser el punto de corte. Se llama así punto de corte. ¿Por qué punto de corte en y? Porque si suponemos que acá x vale igual a 0, ¿cierto? En este punto, en el cruce de los ejes. Cuando x es igual a 0, pues y va a ser igual a b. Que en este caso entonces tendríamos que el punto de corte vendría siendo acá. Que esto vendría siendo igual a b. Listo, entonces acá tendremos que esto pues vería siendo el punto 0, b, ¿cierto? X vale 0 y pues cortan b. Y pues ya tendríamos que esto pues sería la ecuación de la recta. Vamos a decir que la recta es L. Y listo, entonces también M también se puede tomar como que va a ser igual a la tangente de teta. ¿Qué vendría siendo teta? Pues teta vendría siendo el ángulo que forma acá. Esto vendría siendo teta. Listo, ya habiendo dicho esto, ya podemos expresar cómo se forma las rectas, cómo se expresan las rectas en R3. Entonces acá vamos a ver ahora sí las rectas en R3, estas son las rectas en R2. Entonces vamos a poner acá como rectas en R2, como para que no nos confundamos. Y listo. Listo. Entonces vamos a poner esto por acá, lo copiamos para acá. Y vamos a ver así, a ver las rectas en R2. Las rectas en R3. Bueno, entonces las rectas en R3 pues se cumple básicamente el mismo principio. Pero en este caso pues vamos a tener lo mismo que con las ecuaciones del plano. Vamos a tener una ecuación vectorial y vamos a tener una ecuación rectangular. Entonces, vamos a tener, primero vamos a dibujar el plano de 3 dimensiones, ¿cierto? Vamos a dibujar esto. Entonces vamos a hacer el eje Z, el eje Y y el eje X. Listo. Ahí tenemos el eje Y, el eje Z y el eje X. Vamos a ponerlo por acá como más claro. Y por acá. Y acá de la misma manera. Entonces listo, vamos a tener acá Y y acá X. Y vamos a tener una recta. La recta la voy a dejar más o menos como por acá. Listo, entonces esto dice que vamos a tener un punto de esa recta. Entonces vamos a conocer un punto de esa recta. O bueno, solamente vamos a necesitar un punto, ¿cierto? De la recta. Que este punto lo podemos llamar como X sub 0, ¿cierto? Lo podemos llamar como que esto es el punto P sub 0, que va a ser igual a X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, ¿cierto? Tiene una longitud y una anchura y una altura. Listo. Y dice que vamos a tener que
necesariamente pues tener un plano que sea perpendicular. Dice que un vector que sea perpendicular a la recta. Entonces digo que es, bueno, espérate. Esto es perpendicular, pues yo diría que sí, ¿no? Sí, es perpendicular. Entonces digamos que este plano que va a ser perpendicular lo vamos a llamar mm, el vector director, que va a ser llamado como V. Entonces esto va a ser igual al vector director. ¿Y qué necesitamos pues para que hallar como la ecuación de la recta? Entonces vamos a tener un punto cualquiera que lo vamos a llamar P, que ese P va a ser X, Y, Z, que pues al tomar la distancia de P con P sub 0, entonces diríamos que la recta se va a definir como el conjunto de puntos que pertenecen a R3, donde el vector P sub 0 P va a ser perpendicular a el vector director. Entonces, esta es como la definición. Entonces, ya desenvolviendo esto, ¿qué quiere decir? Que si este vector, si formamos cualquier punto, ¿cierto? Digamos que tomamos este punto por acá. Entonces, cualquier punto vendría siendo este, o este, o este, ¿cierto? Que va a ser cualquier punto X, Y, Z. Y tomamos la distancia. Esto tiene que ser paralelo a el vector director. No perpendicular, sino paralelo. Entonces, esto glosándolo un poquito más, vendría siendo que vamos a tener un punto que va a pertenecer a R3, donde P sub 0 por P tiene que ser igual a un T multiplicado por el vector director. ¿Qué vendría siendo T? T, en donde T lo vamos a tomar de esta manera, donde T pues va a pertenecer a los reales. Esto de una manera gráfica, ¿cómo se ve? Digamos que nosotros queremos representar este vector, ¿cierto? Nosotros queremos representar cualquier punto de la recta. Entonces, pero tenemos esta distancia, ¿cierto? Tenemos el vector director. Entonces, nosotros vamos a tener que P vendría siendo igual a P sub 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque P sub 0, pero lo usamos más. Esto lo voy a glosar acá. Entonces tendríamos que la distancia de cualquier vector, ¿cierto? Digamos que esto es P, va a ser igual, o sea, el vector que se forma en esta recta va a ser igual a P menos P sub 0. En eso estamos de acuerdo, ¿no? P menos P sub 0. Y eso pues va a ser igual a T por el vector director. Entonces, ¿eso qué se vendría haciendo? Tendríamos que entonces que P va a ser igual a T por V, tomarlo más bien así, al punto P sub 0 más T por V. Al decir que es T por V, esto hace que este vector se pueda estirar o se pueda contraer, o sea, puede hacer más pequeñito, ¿cierto? Esa es la función de t. Y entonces al sumarle el p sub 0, pues digamos que este entonces va a ser el vector p sub 0, que vendríamos y tendríamos el vector p sub 0. Si sumamos esos dos vectores que tendríamos utilizando la ley del paralelogramo, bueno, para sumar vectores, y ya pues esto pues al menos ya lo deben conocer viendo pues cómo sumar, restar vectores, cómo se suma de una manera geográficamente, ¿cierto? Entonces, teniendo esto, tendríamos que esto pues vendrá siendo igual a esto, ¿cierto? Utilizando la ley del paralelogramo. Y vea que esto nos daría un punto en esa recta. Esto nos daría un punto en esa recta. Entonces, este pues va a ser igual al p sub 0, ¿cierto? Esto es p sub 0. Y pues este va a ser el vector director. Entonces, si nosotros ensanchamos esto, si nosotros cogemos y ensanchamos o
volvemos más pequeño ese vector director, pues vamos a hacer que este punto que estamos formando acá, este punto que va a ser un punto X, Y, Z, pues se mueva por toda la recta. Y con eso es como se justifica gráficamente la ecuación de la recta. Entonces, ya tomando esto como de una manera más formal, vamos a describir la ecuación de la recta. Entonces, esta vendría siendo esta, pues ya vendría siendo, esta es la que ustedes se tienen que aprender. Esta vendría siendo la ecuación vectorial de la recta. Y ahora vamos con la ecuación rectangular de la recta. Entonces, para la ecuación rectangular de la recta es simplemente pasar a esto a x, y, z. Entonces tendríamos que, vamos a tener que la recta va a ser igual a un punto en el espacio x, y, z que va a pertenecer a R3, donde pues x, y, z, que es cualquier punto en el espacio, tiene que ser igual a un x sub 0, y sub 0, z sub 0, más un escalar t multiplicado por el vector director, que lo vamos a tomar como a, b y c, minúsculas a, b y c. Y pues esto donde pues t va a pertenecer a los reales, ¿cierto? Entonces esta es como la definición formal. Y entonces esto que tenemos aquí, esto pues sería la ecuación rectangular. Y de aquí ya es donde comienzan a surgir algunas cositas como lo que son las ecuaciones paramétricas, que es donde pues ya igualamos cada uno de los términos. Entonces decimos que vendría siendo x, vendría siendo igual a x sub 0 más t por a, y vendría siendo igual a y sub 0 más t por b, y pues z vendría siendo igual a z sub 0 más t por c. Y esto pues son las ecuaciones paramétricas. Luego están las ecuaciones simétricas, en donde ya las ecuaciones simétricas es en donde tratamos de igualar, igualamos t, ¿cierto? Tratamos de igualar t en las tres ecuaciones que tenemos aquí. Pero pues obviamente eso lo vieron ustedes en el curso de álgebra lineal. Si no lo han visto, pueden ir a mi curso, yo también lo tengo en este canal de YouTube, para que vayan y miren, le echen un vistazo como para hacer un recorderis. Listo, ya viendo esto, ahora sí vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, pero básicamente es como, eso es todo, vendrá siendo la demostración. Entonces, un breve repaso, un breve reencuentro de todo lo que hicimos. Es que, pues bueno, vimos cómo se comporta la ecuación en el espacio, la ecuación de un plano en el espacio. Vimos cómo se funciona el producto cruz para demostrar pues cómo surge el vector normal. Y también vimos cómo son las rectas en R2 y cómo esta definición pues se puede trasladar a una recta en R3, ¿cierto? Entonces ahí vimos cómo se hallan las rectas en R3 teniendo la ecuación vectorial y la ecuación rectangular. Listo, ahora viendo esto vamos a hacer un pequeño ejemplo ya para finalizar este video. Entonces un momento y hacemos el ejemplo. Listo, listo, listo. Entonces aquí, como pueden ver este ejercicio, están diciendo pues que hallar la ecuación de la intersección de las superficies. En este caso, las superficies que tenemos, vamos a tener dos planos. Dos planos pues con sus distintivas ecuaciones, ¿cierto? La ecuación del plano que ya lo vimos al principio. Entonces nos están pidiendo que básicamente al intersectarse en dos planos que nos forman, entonces si nosotros tenemos un plano por aquí y ese se intersecta con otro plano por aquí, ¿esto qué forma? Esto forma una recta. Entonces ahí no es, uy, esa recta quedó re fea. Entonces acá nos están pidiendo esa recta y tenemos que hallar pues la ecuación de esta recta. Entonces vamos a hacerlo. Bueno, para poder hacerlo necesitamos pues que cualquier punto del primer plano pues sea igual, o sea, sea el mismo punto del segundo plano, ¿cierto? Entonces digamos que si yo escojo el punto 1, 2, 3, sea mejor dicho, tenemos que resolver, en este caso tenemos un sistema de ecuaciones lineales que pues lo vimos en el curso de álgebra lineal y tenemos tres incógnitas, ¿cierto? X, Y y Z. Entonces tenemos que encontrar un X, un Y y un Z que al resolverse nos den acá 3 y nos den aquí 2. Entonces para eso pues utilizamos las matrices.
que eso pues, lo vimos en el curso. Entonces en este caso tendríamos esta matriz 3 menos 6. Uy, acá porque tengo dos zetas. Esto es un 2. ¿Sí? Y acá 2. Y esto pues tiene que ser igual a 3. Acá un 2. Acá 2. 1 y menos 2. Y listo. Ya pues un breve voy a resolver esto como haciendo un breve repaso de lo que se ve en álgebra lineal. Entonces aquí en este caso lo que hago es a la fila 1 pues le resto la fila 2 y pues eso nos quedaría algo como, entonces decimos la fila 1 menos la fila 2. Eso nos daría como resultado la matriz 1 menos 7, 2 menos 2. Entonces acá tendríamos menos 2 menos 2. Entonces eso nos daría que esto sería igual a acá 0. Y esto 3 menos 2, eso nos daría 1. Aquí volvemos y anotamos esto como estaba. Esto no cambia. Y listo, ahora vamos a tratar de hacer que la fila de abajo se convierta en 0. Entonces pues para hacer eso vamos a coger y a la fila 2. Entonces vamos a decir acá. Espérate. Entonces vamos a decir que a la fila 2, momento, a la fila 2 le vamos a restar 2 veces la fila 1. Entonces eso nos va a dar como resultado la matriz. Esta queda igual 1 menos 7, 0, 1. Y la otra pues quedaría acá 0 porque pues se resta. Sería 2 menos 2 por 1, pues eso va a ser 2. Y acá y lo mismo con cada uno de los coeficientes. Entonces tendríamos acá 15 menos 2 y 0. Listo, ya con eso ya resolveríamos el sistema. ¿Cómo se resolvería? Pues bueno, tendríamos entonces aquí que 15y menos 2z, eso va a ser igual a 0. Entonces diríamos entonces que z pues va a ser igual a, diríamos que z pues va a ser un escalar, ¿cierto? Va a ser un número que va a pertenecer, va a ser cualquier número que va a pertenecer a los reales. Y y pues vendrá siendo igual entonces a 2z sobre 15, ¿cierto? Y entonces ya teniendo y ya podemos hallar también x. Entonces tenemos que z pertenece a los reales. Aquí tenemos el valor de cuánto vale y. Si acá tenemos el valor de y, lo ponemos por acá y tendremos entonces el valor de x. Que x pues tenemos aquí que según esta matriz tenemos acá que x va a ser igual, que tenemos que x menos 7y es igual a 1. Entonces acá ya reemplazamos y tendríamos entonces que x va a ser igual a 14z sobre 15. Esto lo pueden usar ustedes como para comprobar. Y listo, ya teniendo esto, ya simplemente es coger cualquier valor y reemplazar. Entonces digamos que vamos a coger los valores de z iguales a 1 y a 2. Entonces cuando z, digamos que vamos a tener dos puntos. En este caso vamos a tener los puntos x sub 0, y sub 0, z sub 0. Que al reemplazar, que esto es cuando z es igual a 1. Cuando z es igual a 1. Entonces vamos a más bien ponerlo de esta manera. Cuando z es igual a 1, pues vamos a tener que x sub 0, y sub 0, z sub 0. Pues entonces vendría siendo igual a, simplemente al reemplazar, vendría siendo igual a 29 sobre 15. Listo, y aquí cuando z sea igual a 2, pues tendremos entonces un x sub 1, un y sub 1, un z sub 1. Va a ser igual a 2. Listo, entonces aquí ya tenemos dos puntos. Con estos puntos, básicamente para hallar la ecuación de la recta, ¿qué necesitamos? Necesitamos un punto y necesitamos el vector director. Pero pues aquí tenemos el vector director, pues lo podemos hallar con esto, ¿cierto? Restando estos dos vectores. Al hacer esa resta, porque pues ambos puntos pues pertenecen a la recta. Entonces, pues hacer la diferencia, pues vamos a tener un vector que va a ser paralelo, paralelo a la recta. Entonces, bueno, vamos a tener eso. Entonces vamos a hacer eso. Entonces aquí tendríamos que... Entonces aquí vamos a tener que
x, y, z, que ya es para definir como tal la ecuación de la recta, va a ser una ecuación rectangular, va a ser igual a, escogemos cualquier punto, en este caso voy a escoger 29 sobre 15, 2 sobre 15, 1, más un t multiplicado en este caso por los vectores que ya vamos a escoger. Entonces vamos a tener entonces 43 sobre 15, 4 sobre 15, 2, y eso pues le vamos a restar este otro vector que va a ser 29 sobre 15, 2 sobre 15, 1. Y listo, ya teniendo esto, esta vendría siendo la ecuación de la recta. Que pues si queremos expresarla como una mejor manera, simplemente pues resolver esta resta de vectores. Entonces eso nos daría como resultado, espérate como para no anotar esto. Entonces eso vendría siendo igual a 14 sobre 15, 2 sobre 15, 1. Y listo. Ya con eso habríamos resuelto la pregunta que nos están pidiendo, que es hallar la ecuación de la recta de la intersección de las dos superficies. Y listo, con esto ya habríamos como terminado como los primeros dos temas, que es de rectas y planos en R3. En el siguiente video ya comenzaremos a ver lo que es las superficies cuadráticas, que ya son como un poquito más complejas y que pues obviamente ya van a necesitar algunas demostraciones y vamos a necesitar saber algunos conceptos como el sistema de coordenadas polares y el sistema de coordenadas cilíndricas, esféricas, que eso lo vamos a ver más adelante. Porque esto se enseña, porque esto nos va a ayudar a resolver eh, ciertas ecuaciones que sean difíciles y que al reestructurarlas, transformarlas en ecuaciones polares, pues se puedan resolver de una manera más fácil. Bueno, dicho esto, eso es todo. Antes de decir como el mensaje final, muchas gracias por los que llegaron hasta el final del video. Eso demuestra pues que están interesados están interesados pues por el tema y que les gusta la manera como yo enseño. Obviamente hay que aclarar pues que yo apenas estoy muy nuevo en esto de comenzar a hacer estos cursos. A mí me gusta mucho la pedagogía y todo lo que tiene que ver con enseñar y pues apenas me estoy como adentrando a realizar estos cursos. Entonces espero como su comprensión si de pronto me equivoqué en algunos términos. Por ejemplo, ahorita me di cuenta que me equivoqué al decir perpendicular en vez de paralelo. Y pues puede que me haya muchos errores así, lo mismo como errores de ejecución, pero básicamente yo creo que todo lo que he explicado se entiende lo que es la parte teórica, ¿cierto? Que es lo importante, lo fundamental, ¿cierto? La estructura de cómo se resuelve cada uno de los ejercicios y cómo de dónde surge, creo que es lo más importante. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Chao.